Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muy buenas tardes, mis bendecidas. ¿Cómo están en este precioso día que el Señor nos regala? Bendecidos y bendecidas con toda bendición espiritual, ¿verdad? Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar un día más en esta casa, en este hogar, juntos, compartiendo el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos la bienvenida a aquellas personas que nos van a escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Estamos contentos porque nos continúan visitando, nos continúan escuchando. Creemos por la fe que nuestras enseñanzas están cayendo como una semillita, ¿no? Y somos partícipes de alguna manera en la edificación de la iglesia. Aquellas personas que nos escuchan, le invitamos a aquellas personas que nos escuchan precisamente que si son bendecidos, que bendigan a otros y que compartan el canal de YouTube con sus amistades, amigos, hermanos, iglesia, compañeros de trabajo, no importa, ¿no? Lo único que tienes es que dar la página del internet, que lo encuentras en YouTube como Ministerio Salvos por la Gracia. Tienes que poner Ministerio Salvos por la Gracia. Si pones Salvos por la Gracia, no lo encuentras rápido. Si lo buscas como Salvos por Gracia, tampoco. Búscalo como Ministerio Salvos por la Gracia y ahí te va a salir el canal de YouTube. Aquí, ¿ok? Hoy día lo que hacemos aquí es glorificar su nombre, glorificar lo que Él hizo por nosotros. La clase de esta tarde, Espíritu de Poder, Amor y Dominio Propio, parte 2. Espíritu de Poder, de Amor y Dominio Propio, parte 2. Bendecido, una de las cosas que dijimos la semana pasada es que hemos recibido poder, amor y dominio propio, pero con un propósito, ¿correcto? Y ese amor, poder y dominio propio es para hablar, trazar o dividir bien la palabra de verdad. Es importante, bendecidos, comprender, saber que la palabra de verdad está escrita. No nos tenemos que inventar nada. Lo único que tenemos es que conocer dónde está escrita. No es por inspiración tuya, es por conocimiento de una fuente que es clara, que es el Evangelio, que tienes tú en tu manito, que la imprime las publicaciones bíblicas. Esta es tu verdad. Esta es tu verdad. Entonces dijimos que hemos recibido poder, que hemos recibido amor, que hemos recibido dominio propio para hablar, para trazar o dividir bien la palabra de verdad. También dijimos que es para no avergonzarnos de nuestro Señor Jesucristo ni del apostolado de Pablo. ¿Por qué, bendecidos? Porque el apóstol Pablo es el maestro, apóstol, predicador para los gentiles. En otras palabras, Pablo representa el Evangelio que Jesucristo le reveló. Pero para eso hay que tener poder. Para eso hay que tener amor y para eso hay que tener dominio propio. Para los gentiles. Maestro, apóstol, predicador para los gentiles. Dijimos, bendecidos, que la palabra poder significa capacidad y eficacia. Dijimos que la palabra dominio propio significa disciplina para... Dijimos que amor, la palabra que el apóstol Pablo usa en 2 de Timoteo 1:7 es ágape, que es la expresión más alta del amor. Pero dijimos también que era la motivación más genuina para compartir el Evangelio de Dios, que es el poder de Dios para salvación. La motivación más genuina y más importante, ¿no? Porque si no hay amor, bendecido, ¿qué pasa? ¿No somos qué? Nada.
La palabra también, temor, dijimos que significaba timidez. Timidez. Entonces, amor significa ágape, eso es su original, o la expresión más genuina. La motivación, no la expresión. Porque si estamos hablando dentro de un contexto de compartir el Evangelio, tiene que ser la motivación. Es la motivación que nos lleva a compartir el Evangelio con otros. Si hemos sido bendecidos con este Evangelio y hemos sido liberados de muchas cadenas, ¿no? En el sentido de esclavitud en nuestra mente, entonces lo más lógico es que lo compartamos con otros. Bendecido, si uno se toma una vitamina y te quita los dolores de las coyunturas, enseguida va y se la compartes a todo el mundo. ¿Acaso el Evangelio no ha hecho más que eso con nosotros? Ahora, bendecido, si nosotros seguimos el consejo del apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:15, logramos ese poder, ese amor y ese dominio propio. Ve por favor a 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15, que eso ya nos lo deberíamos de aprender de memoria o saber de memoria. Así es que logramos que ese poder y ese amor y ese dominio propio se manifiesta en nuestra vida, porque ya hemos recibido, ¿qué cosa? El espíritu de poder, el espíritu de amor y el espíritu de dominio propio. Lo que tenemos que hacer, bendecido, tenemos que ponerlo en práctica, porque a Timoteo le dice: aviva el don de Dios, ¿no?, que está en ti por la imposición de mis manos. Es que nosotros ya estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Timoteo estaba sellado con el Espíritu Santo de la promesa, pero tenía que avivar el don de Dios. ¿Por qué lo podía hacer? ¿Por qué tenemos nosotros la capacidad de hacerlo? Porque ya hemos recibido el espíritu de poder, el espíritu de amor y el espíritu de dominio propio. Por eso que nuestros frutos tienen que ser de acuerdo a lo que se sembró en nosotros. Pero el apóstol Pablo considera necesario decirle esto a Timoteo. Mira lo que dice. Dice: estudia con diligencia. ¿Qué le está diciendo ahí? Aviva el don que hay en ti por la imposición de mis manos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo aviva ese don que él tiene y que tú tienes? Estudiamos con diligencia, presentarte aprobado a Dios, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Por eso te puse acá. La palabra de verdad ya está escrita. Lo único que tenemos que hacer es conocerla. ¿Cómo la conocemos? Siendo diligentes para el estudio de la misma. Ve al verso 24, por favor. Capítulo 2, verso 24. Capítulo 2, verso 24. Dice: y el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino benigno para con todos, apto ¿para qué, bendecido? Para enseñar. ¿Qué es lo que enseña? En el contexto de Timoteo, mira lo que dice acá, bendecido. Y el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino benigno para con todos, apto para enseñar, sufrido. O sea, que está dispuesto a sufrir, a pasar sufrimientos. Apto para enseñar, ¿qué? El evangelio que se le fue predicado a Timoteo. ¿Por quién? Por Pablo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos siendo específicos para identificar la palabra de verdad. Bendecidos, la palabra de verdad para ti, para ti, para ti, para ti, para mí, para los que nos escuchan, siempre debe ser la misma. No puede cambiar. Yo no tengo una palabra nueva, refrescante, como dice la gente por ahí, una palabra nueva y refrescante. Bendecido, eso da a error. La palabra de verdad es específica, viene de una sola fuente, y es lo que tú tienes en tu manito ahí. Dice que con mansedumbre instruya a los que se oponen. ¿Con qué, bendecido? Con mansedumbre. ¿Qué hacemos con mansedumbre? Instruimos.
Dice que con mansedumbre instruya a los que se oponen. Imagínate tú, aún con los que se oponen tenemos que ser mansos, pacientes, instruir. Por si quizás, mira que está la razón, y una razón válida, por si quizás Dios les dé que se arrepientan. Si son llamados, entonces nosotros vamos e instruimos con el conocimiento de la verdad, porque tenemos poder, amor y dominio propio, aún a los que se oponen, porque a lo mejor son llamados para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos de él a su voluntad. Tú sabes que en el 26 ahí pon la carne, esa es tu carne. Interrumpo. ¿Por qué te hablo del diablo de aquí? Eso es tu carne. La carne. Eso es tu carne. Al que le obedecemos somos esclavos de ese ser. Es tu pecado. Del lazo del diablo en que están cautivos de él a su voluntad. Tu carne. Tu carne. El pecado que está en ti, ese es tu diablo. Diablo es algo que se opone. ¿Qué se opone? Tu carne. Se opone a la ley de Dios. Pero no se puede someter tampoco. La carne no puede someterse. Es que este pacto no es para la carne, este pacto es para el espíritu. Porque tu carne no puede someterse a la ley de Dios. Pero tú, con tu madurez espiritual, debes de controlar tu carne. Es con lo que se marca la diferencia. Correcto. Mira lo que te voy a leer acá, espérate. Dice que estábamos cautivos de él, ¿correcto? Ve a Romanos 6, 16. Vamos a ver si te contesto esa pregunta, para no dejarte esa duda ahí. Romanos 6, 16. ¿Qué estoy haciendo, bendecido? Estoy trazando la palabra de verdad. ¿Qué estoy poniendo en práctica? El poder, el amor y el dominio propio. ¿Por qué? Porque el poder es la capacidad y la eficacia de explicarte lo que acabamos de leer. El dominio propio es la disciplina que he tenido para estudiar el Evangelio y poderte entonces venir a enseñarte a ti e instruirte. No estoy contestándote la pregunta bajo una inspiración y confiando que el Espíritu Santo me dé palabra para contestarte, porque me puedo equivocar. Puedo contestar de acuerdo a mi conciencia, no de acuerdo a algo específico que está escrito basado en una palabra de verdad. Esa es la gran diferencia, bendecido. Si todos nosotros obráramos así, habláramos una misma cosa. Mira, ¿estamos ahí? Dice, ¿estás ahí? Sí. ¿O no sabéis que a quien os presentasteis a vosotros mismos, ¿por qué? Por siervos. El siervo está como cautivo, ¿o no? Sí, un siervo. Un siervo está cautivo, ¿sí o no? Servidor. Para obedecerle, soy siervo de aquel a quien obedecéis, ya sea ¿de qué? Pecado. ¿Para qué? Para amor. O de la obediencia para justicia. O de la obediencia para justicia. Entonces, ¿éramos obedientes a qué? Al pecado. Estábamos cautivos. Entonces, por esta explicación que el apóstol Pablo da aquí, yo tengo que concluir que acá no está hablando de un ser volátil. Tiene que ser mi carne, el pecado que mora en mí. Mira, pero gracias a Dios que fuisteis siervos del ¿quién? ¿Fuiste siervo de quién? Pecado. ¿Dice el diablo? No. Dice pecado, pero ese es tu diablo. ¿Por qué? Porque es algo que se opone en contra de tu espíritu. Porque entonces somos cautivos del pecado y del diablo. De los dos. Dice que fuiste siervos del pecado, mas habéis obedecido de corazón a la forma de doctrina a la cual habéis sido entregados. Y habiendo sido librados ¿de quién? ¿Del diablo? El pecado. Del pecado. Sois hechos siervos ¿de qué? La justicia. De la justicia. Mira el 20. Mira el 20. ¿Por qué? Cuando fuisteis siervos ¿de qué? El pecado. O sea, ¿estabas cautivo a quién? ¿Al pecado? Mira el 12. Verso 12. No reine pues ¿quién?
El pecado. ¿El diablo o el pecado? El pecado. Entonces, En vuestro cuerpo. estábamos cautivos ¿a quién? Al pecado. Y vivíamos en temor. ¿Tú sabes por qué? Porque el pecado nos provocaba ¿qué cosa? La muerte. Para no obedecer a las concupiscencias, que eso lo provoca la carne. Todo eso es carne. Mire el 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros ¿a qué? Al pecado. ¿O al diablo? Al pecado. Entonces, ¿cuál es tu diablo bendecido? Tu carne, el pecado que mora en mí. ¿Te acuerdas que yo te dije una vez que el pecado era una entidad viva? Es una entidad viva, bendecido. Porque, ¿cómo identificamos el pecado? ¿Cómo describimos al pecado? El pecado como tal, la palabra como tal, significa fallar al blanco. Eso es lo que es el pecado, fallar al blanco. Nosotros siempre fallamos al blanco en cuanto a Dios se refiere, nunca damos una con Dios. Pero hay algo vivo en nosotros, y lo digo como lo dice el apóstol Pablo, esto es en nuestra carne, porque no en nuestro espíritu es perfecto. Acuérdate que Dios hizo una separación entre tu carne y tu espíritu resucitado. Hay una entidad viva en tu carne que nos lleva, bendecidos, a un camino equivocado, a decisiones equivocadas, es más, a sentimientos equivocados. ¿Qué es lo único que puede contrarrestar eso? El conocimiento de la verdad. Más nada. Entonces, si regresamos a 2 de Timoteo 2:26, y se zafen o sean libres del lazo del diablo en que estaban cautivos de él a su voluntad. Tengo que concluir que es la carne, o el pecado que mora en la carne. Que ahí habla de una voluntad, ¿verdad? Correcto, estamos en 2 de Timoteo. Ahí dice, y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos de él a su voluntad. Si yo leo, no tienen que ir ahí, si yo leo Efesios 2:3, dice, entre los cuales todos nosotros también nos condujimos en otro tiempo en las concupiscencias de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ahí habla de que de una voluntad, y te identifica de quién o dónde provee esa voluntad, de la carne y de los pensamientos. Entonces te tengo que mostrar evidencia del por qué creo que cuando dice el lazo del diablo se refiere al pecado que está en tu carne. Juan dice, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, más es del mundo. Y pon el 17 también, que está muy bueno. O sea, si lo que yo quiero es aclararte mi punto, pues por lo menos te lo traté de aclarar con lo que está escrito, no con una interpretación mía de lo que estoy leyendo ahí, ¿correcto? Yo llego a la conclusión de que esa parte donde dice diablo tiene que ser la carne o el pecado en la carne, por la otra evidencia doctrinal del apóstol Pablo, ¿correcto? Entonces, bendecidos, leímos y dijimos antes de la pausa obligatoria, que si seguimos el consejo del apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:15, logramos ese poder, amor y dominio propio. ¿Cuál es ese consejo apostólico? Estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Eso no se logra con ayuno y oración, bendecido. Eso se logra estudiando la palabra, teniendo dominio propio. ¿Qué es eso? Disciplina para sentarte en un momento del día a estudiar lo que está escrito, a escuchar clases de gracia, de nuevo pacto, a un maestro que te enseñe a trazar y a dividir bien el viejo del nuevo pacto. Vea 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, por favor. Verso 7. 1:7. ¿Estamos ahí?
Dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y te dije que era para dar testimonio del Señor, porque en el 8 dice, por tanto, como has recibido ese poder, ese espíritu, ese amor, ese dominio propio, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Ahora, esa parte del temor bendecido, te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo del temor, el apóstol Pedro. Un ejemplo del poder, el apóstol Pablo. Ejemplo de temor, Pedro. Ejemplo de poder, Pablo. ¿Tú sabes qué tengo que hacer ahora para poder presentarte qué cosa? Evidencia. Vamos a Gálatas 2:11, por favor. Gálatas 2:11. Esto no le gusta a los católicos cuando hablo de Pedro, pero ellos dicen que Pedro es el primer papa. Pero lo que necesitan reconocer es que Pablo es el apóstol. No estoy hablando del catolicismo romano, sino que estoy hablando de los católicos, los miembros. ¿Estamos ahí? Dice, mas cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era ¿de qué? Condenar. De condenar. Esa palabra condenar, pon entre paréntesis, reprender. También significa reprender. No se usa, bendecidos, para la iglesia cuando se habla que es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por ejemplo, no se usa para la iglesia esa palabra reprender porque es como un regaño, no para edificar, es para dar varía, como dice. Entonces dice, mas cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar o de reprender. Porque antes, circula esa palabra antes. Y después circula comía con los gentiles. Antes comía con los gentiles. Eso es lo que quiero que tengas ahí, pero te lo voy a leer completo. Porque antes que viniesen ciertos de parte de Jacobo, ¿quién era Jacobo? Santiago. Era de la circuncisión, ¿correcto? De la circuncisión. Porque antes que viniesen ciertos de parte de Jacobo, antes que hacía, comía con los gentiles. ¿Quién era ese? Pedro. Mas cuando vinieron, se retrajo y se apartó de ellos, ¿teniendo qué? Miedo. Ahí está el ejemplo. De la circuncisión. ¿Qué tuvo Pedro? Miedo. No puso en función el espíritu de poder, de amor y dominio propio que tenía. Se acobardó para decir la verdad del Evangelio. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? Que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre, que Cristo es el fin de la ley. Eso es lo que le dio miedo a Pedro. No tuvo el poder, no tuvo la capacidad, no tuvo la eficacia para decirle a esos que venían de parte de Jacobo, yo sí puedo comer con los gentiles porque el fin de la ley es Cristo. Sino que hizo, tuvo miedo. Tuvo miedo. Entonces, él es un ejemplo de lo que estamos leyendo en 2 de Timoteo. No fue ni con poder, no fue ni con amor y no fue ni con dominio propio. Por eso es que el apóstol Pablo dice en el verso 11 que estaba de condenar. Palabra fuerte. Teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. De esos ciertos de parte de Jacobo. Dice el 13, y los otros judíos disimulaban. Circula esa palabra, por favor.
Eso significa actuar hipócritamente en convenio con. Actuar hipócritamente en convenio con alguien o algo, ¿no? O alguna idea, alguna actitud, lo que sea. Por favor, repetir. La palabra disimulaban en ese verso 13 significa actuar hipócritamente en convenio o en acuerdo con alguien, en este caso con los judíos. ¿Y por qué lo hicieron? Por miedo. No tenían poder o no lo dieron a funcionar, no estaban avivando el don de Dios que había en ellos. Ya cuando nosotros leemos eso en Gálatas, ya el apóstol Pablo ya habían pasado 14 años. Correcto. Eso. Y él regresa a Jerusalén de andar predicando a los gentiles. 14 años después vuelve y regresa a Jerusalén donde estaban los apóstoles. Y sin embargo, 14 años después, Pedro andaba todavía en eso. Yo pregunto, ¿Pedro conocía la gracia? Porque cuando Pablo se fue a los gentiles, ya él había predicado a los judíos, ya se había metido a las sinagogas, ya lo habían apedreado, ya lo habían dado por muerto, ya lo habían latigado de los judíos 39 veces. Todo eso es porque Pedro no estuvo dispuesto a sufrir por el evangelio, por lo menos no en este momento. Porque en el capítulo 2, verso 1 dice: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Barnabás, tomando también a Tito. 14 años después de la primera vez que había ido a Jerusalén a conocer a los que eran columna de la iglesia, incluyendo a Pedro. Claro. Cuando dice disimulaban casi hipócritamente en convenio, la última, el 14, dice: más cuando yo vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, porque constriñes a los gentiles a judaizar. ¿Está claro? Está claro. Entonces dijimos que disimulaban significa actuar hipócritamente en convenio con. Dice: disimulaban también con él, de tal manera que aún Barnabás fue llevado con su simulación. Esa palabra simulación significa hipocresía. Mas cuando yo vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del evangelio. ¿Qué está haciendo ahí el apóstol Pablo? Está poniendo en práctica, ¿qué cosa? El poder de Dios. ¿Por qué? Porque está hablando la verdad. ¿Contra quiénes? Contra los judíos. El apóstol Pablo está poniendo en práctica el poder, el amor y el dominio propio, la capacidad, la eficacia que él tenía en cuanto al verdadero evangelio. Mira lo que dice. Lo que no se atrevió Pedro, lo hace Pablo, mira. Mas cuando yo vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué constriñes o obligas a los gentiles a judaizar? Mira, aquí está el poder, decir la verdad del evangelio. Nosotros que somos judíos por naturaleza y no pecadores de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para que fuésemos justificados por fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. ¿Qué es eso? Poder de Dios. ¿Qué está haciendo? Está diciendo, bendecida, la verdad del evangelio, porque él tiene un espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho Pedro? Eso. Aún delante de los judíos, no importa si venían de parte de Jacobo, decir: yo puedo seguir comiendo con los gentiles porque nadie se puede justificar por medio de la ley. Dice: y si buscando nosotros de ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? Nunca sea jamás. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago.
porque yo por la ley soy muerto a la ley, a fin de que viva para Dios. Muertos, resucitados con Cristo. Soy crucificado con Cristo, mas vivo, no ya yo, sino que Cristo vive en mí, la resurrección. Y la vida que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira lo que dice acá, bendecido. Poder de Dios. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley es la justicia, entonces Cristo murió en vano. ¿Qué mostró ahí Pablo? El poder del Espíritu. Totalmente. ¿Por qué? Porque habló la verdad. Mira, por eso es que él padecía persecución. ¿Qué es lo que no quería Pedro? No quería padecer por la cruz de Cristo. Eso está claro ahí, bendecido. Ese es el ejemplo del miedo, Pedro, poder, Pablo. Bendecido, una de las cosas que nos pide el apóstol Pablo, es que todos hablemos una misma cosa. Y que seamos de una misma mente y de un mismo parecer. Vea 1 Corintios 1:10, por favor. Ya vamos a terminar, bendecido. Esto no es un asunto de lo que nos gusta, bendecido. Esto es un asunto de lo que es verdad. Precisamente. Me gusta decir Jehová, hermano. No, es que no es Jehová, es Jesucristo. Me gusta el aleluya. No, es que no es el aleluya, es el Abba Padre. No es la ley, es la gracia. No es el ayuno, es la fe. No es el bautismo en agua, es el bautismo del Espíritu. De otra manera, bendecidos, no podemos hablar una misma cosa. Mira lo que dice acá. ¿Estamos ahí? Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros disensiones, antes seis, ¿cómo? Perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bendecidos, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo logramos todos hablar una misma cosa? Conociendo lo que está escrito, que es la palabra de verdad. Dividiendo y trazando correctamente. Mira cómo lo logramos. Vea el capítulo 4, verso 6. Capítulo 4, verso 6. Mira cómo lo logramos. ¿Estamos ahí? Sí. Y estas cosas, hermanos, he pasado, por ejemplo, a mí y a Apolos por amor de vosotros. ¿Recuerdas el espíritu de poder, amor y dominio propio? Dice, para que en nosotros aprendáis ¿a qué? A no pensar más de lo que está escrito. Así se logra, bendecido, la unidad del espíritu. Si todos nosotros, bendecidos, cuando vamos a explicar un asunto doctrinal del Evangelio, vamos a la misma fuente, la respuesta siempre va a ser la misma. Si alguien le pregunta a la hermana Beatriz, a la hermana Juana, a la hermana Luz, a la hermana Amelia, a los que nos escuchan, ¿cómo somos salvos? Efesios 2.8, tú vas a Efesios 2.8, tú vas a Efesios 2.8, Efesios 2.8, Efesios 2.8, todos vamos a la misma respuesta, porque no vamos más allá de lo que está escrito. Bendecido, ¿cómo somos sellados con el Espíritu Santo, la promesa? Efesios 1, 11 o 13 por ahí. Si todos leemos lo mismo, la respuesta ¿qué es? La misma. Porque entonces así seguimos el consejo apostólico, ser diligentes, estudiar, presentarnos como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos y que trazamos y vivimos bien la palabra de verdad. ¿Acaso eso no es lo que queremos lograr?
la unidad del Espíritu, pero si me pongo a esperar a que el Espíritu Santo me inspire para hablar, puedes cometer un error. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que no conoces el Evangelio, entonces tienes que decir lo que se te ocurra. Porque si tú conoces el Evangelio bendecido, no necesitas darle tanta vuelta en la cabeza, solo vas a donde está el Evangelio escrito, el tema que te están preguntando, y se los lee. Esa es la verdad. Predestinación, Romanos 8:28, Efesios 1 del 3 en adelante. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, hermano, ¿me lo puede probar? Sí, Romanos 8:1, ahí está. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Hemos muerto y resucitado con Cristo? Sí, ahí está, en Romanos 6, 4 al 11. Y a lo mejor tú estás en Japón, yo estoy en Nicaragua, y nos hacen la misma pregunta y la respuesta tiene que ser la misma. Tiene que ser la misma. La única manera de mantener la unidad del Espíritu bendecido, de pensar todos una misma cosa. Y hablar la verdad. Y hablar la verdad. Es sencillo. No nos tenemos que complicar. No vayamos más allá de lo que está escrito en el Evangelio. Si no está en el Evangelio, no lo haces. Bendecido, yo tengo eso como una regla inquebrantable en mi vida. Hay veces me dicen cosas que me llaman la atención y digo, voy a ir a buscar a ver si eso está en el Evangelio. Y si no está, descartado. Tiene que estar descartado, porque de lo contrario no mantenemos la unidad del Espíritu. De lo contrario no nos mantenemos en la palabra de verdad. Porque fuera de la palabra de verdad, todo lo demás es que fábulas, cuentos, doctrinas de hombre, sabiduría humana, filosofía, huecas sutilezas. Es sencillo, bendecidos. Y de esa manera tenemos el espíritu de poder, amor y de dominio propio. O ponemos en función el espíritu que ya está en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros?